Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias a Joaquín Ortiz de Chavarría, que hoy no pudo venir, pero dice, perdón por ser metiche, al final las empresas trasladarán el incremento salarial de precio de los productos o servicios. La otra es hacerse más eficientes en sus procesos, incrementar su productividad o inducir recortes de personal para compensar el incremento. Es que hay muchas maneras en que las empresas lo pueden ver. Todo siempre depende de qué porcentaje en tus costos de productos o de servicios representan los trabajadores con el mínimo. Claro. Digo, cuando Ramsés habla de estas pymes que ahí están, muchas son empresas familiares, Ramsés, donde la gente está en la nómina, entonces lo único que hacen es que se van a pagar más para después volverlo a meter al negocio. O sea, porque son muy familiares estas empresas. Pero depende siempre, yo digo, de la estructura de costos. Sí, Álvaro. A ver, es que yo creo que como sucede normalmente en este tipo de cosas, el quid está en el centro de la discusión, está en cómo lo comunicas. El aumento del salario mínimo beneficia ciertamente a muchas familias y ciertamente no se traslada en un gran porcentaje de aumento de costos para la gran mayoría de las empresas, ¿sí? Eso es cierto. No es directo eso. No es como que suba 15% y tus costos suban 15%, no. Una empresa normal de servicios, el 30% de sus costos son nómina, lo cual quiere decir que si una empresa todos les pagara salarios mínimos, que no sería el caso, tendría un aumento de como entre el 6 y el 7% global, ¿sí? A ver, pero dejando ese tema de lado, lo que tenemos que reconocer es que cualquier declaratoria de aumento de salario mínimo se convierte en, y esto es casi una discusión que yo tenía con mi maestro, me acuerdo muy bien de laboral en la universidad, que decía, cualquier movimiento en el aumento del salario mínimo se convierte en una presión de negociación en todos los puestos. Porque claramente, y tiene razón, una persona que gana 10 veces el salario mínimo, 15 veces, va a llegar a tu escritorio y te va a decir, oye, pues mira, si subió el de hasta abajo, yo tengo que subir. Entonces, tenemos que reconocer, pero la verdad es que el gremio empresarial, Eduardo, para toda la comunicación y todo el marketing que gastan, son bastante malos comunicándose. Porque lo que te quiero decir es, a ver, tú aumentas el 15% y toda la cadena de suministro sufre presión inflacionaria, es así de simple. A ver, yo hace muchos años tuve como maestro de economía a un hombre que se llamó Gustavo Romero Colbeck. Gustavo fue un economista muy distinguido que llegó a ser el director general del Banco de México, entre otras cosas. Y yo nunca voy a olvidar una clase que dio que uno de los problemas de México es que los sueldos eran ínfimos y las utilidades eran envidiables comparadas con las utilidades que muchas empresas obtienen en países más desarrollados que el nuestro. Él daba un ejemplo y lo justificaba, decía que la inseguridad, la inestabilidad que presenta nuestro país hace que los empresarios quieran recuperar más rápidamente la inversión que le han hecho a su negocio y que por eso los precios también a veces están muy desvirtuados, porque ustedes pueden ver que a veces los precios para un producto similar hecho en México, un servicio proporcionado en nuestro país, a veces es más caro que en otros países también más desarrollados, en algunos casos. Yo creo que todo se reduce a que cada empresa tiene que ver hasta dónde está dispuesta a tal vez bajar un poco su margen de utilidad, qué tanto está dispuesta a volverse más eficiente, porque las empresas no pueden vivir únicamente de pagar bajos salarios, porque aquí hay otra trampa. Si tú tienes una bola de empleados mal pagados, ¿quiénes van a acabar comprándote tus productos? ¿Qué, Álvaro? A ver, y siguiendo ese orden de ideas, lo que ves es que el sistema está amañado y mal presentado, porque por un lado tienes un gobierno que tienen las leyes laborales en México exigen meses de despido, una serie de cosas que se convierten en la excusa ideal para bajar los sueldos, porque
eso se ha convertido en uno de los argumentos de tantas empresas que tienen outsourcing y efectos así que dicen, bueno, pues si lo tengo así, el costo del despido lo tiene alguien más. Pero eso genera el efecto perverso donde una persona no tiene incentivo a hacer su trabajo por realmente tener miedo a perder el empleo, porque esa salida le puede garantizar cierta cantidad de meses afuera. Y eso a su vez genera el rompimiento de leyes y la gente que se la pasa y hace que firmen renuncias en blanco y otras cosas perversas. Entonces lo que veo es que entre más el gobierno trata de regular, peor quedan las cosas. Entre más trata de participar, peor quedan. Yo soy de la idea que si el empleo quedara libre mercado, como sucede en Estados Unidos, tú vas con un abogado, Eduardo, y te cobra $350, $450 la hora. Y eso es porque hay libre mercado. Y no te vayas más lejos. En Alemania liberó la regulación de la prostitución. ¿Y qué pasó con la prostitución? Se volvió sumamente rentable porque la persona que decidía dedicarse a eso y quien decidía contratarlo ajustaban los precios. Y pagan impuestos. Pagan impuestos. Entonces, yo digo, libéralo y entonces que las empresas peleen por pagar el mejor talento y dejemos de hablar del salario mínimo. El problema de un país como el nuestro, Álvaro, es que hay más talento disponible que plazas para ocupar. Es un problema también. Cuando alguien, como dice cualquier ejecutivo, te va a decir, si no estás contento, adiós, pasa el siguiente, porque hay una archidemanda de empleos. Por eso lo tuyo no se aplica tanto, Ramsés. Mira, si podemos ver, por ejemplo, cuando tú haces un negocio, lo primero que haces es tu estructura de costos, como bien lo estamos comentando. El problema en México de la estructura de costos es que el servicio que tú quieres ofrecer o el producto que estás dando en un mercado que tú estés ahí operando, va a depender mucho de la cantidad que te puedan comprar. ¿Cuál es el inconveniente que hemos visto nosotros en los últimos 6, 7 años? Es que los márgenes, como bien lo comentas, Eduardo, se han disminuido. El problema de esta disminución no viene directamente a los salarios, sino es el incremento de los costos de operación, es decir, tus activos, las máquinas, lo que operas, se ha incrementado. Pero el pago del servicio no ha aumentado. Es decir, te has tenido que mantener dentro de este mercado para que tu negocio se mantenga dentro del mismo. Es decir, a ver, te mantienes dentro del mercado porque sigue siendo un negocio, ¿verdad? Porque si no fuera negocio, pues cierra. No, porque el problema es que ya tienes una estructura y activos y vender esos activos te va a salir más caro. Ya lo sé, pero un negocio que no deja no es un negocio. No, pero a ver, hay que entender que un negocio, si tú me hablas de una estructura, de un centro comercial o algo, puede ser diferente, pero una pymes se mantiene del dinero que está teniendo ese negocio y no se puede. Pero la salir mayoría de las pymes no sobreviven los primeros 2 años de vida, mi querido Ramsés, y tú lo sabes. Las que ya sobrevivieron los 2 años y pasaron de los 5 son empresas que está difícil que se vayan y que truenen. También está demostrado. ¿No? Nos queda un minutito, Guillermo. Una cosa que también vale la pena considerar es el tema de la inflación. La inflación en términos reales está muy por encima del porcentaje que se va declarando cada año. Y las personas que tienen el salario mínimo la ven cada vez más difícil. Este ajuste permite de alguna manera que tengan un poder adquisitivo. En fin, no nos vamos a poner de acuerdo en toda la duración de este programa, pero es material para pensar, para analizar y para discutir. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.